la economía social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, específicamente entre la maestría en economía social comunitaria y solidaria y la especialización en economía social y solidaria, y que va a abordar justamente esta temática, ¿no? La problemática del trabajo en la etapa postpenitenciaria, buscando darle una vuelta para pensar estas cuestiones desde la economía social, comunitaria, solidaria. Bueno, y para eso invitamos a diferentes personas que cada una va a hablar también desde su perspectiva, distintas, nada, con sus especialidades. Desde ya, un agradecimiento a quienes se acercaron a exponer y también a quienes se acercaron a participar. Entonces voy a hacer una breve presentación y después, cuando sea el turno de cada uno, voy a hacer una presentación más formal, que cuente qué trabajan, qué temas investigan, etcétera. Hoy nos va a acompañar el licenciado Matías Bruno, Ayelén Stroker y Jorgelina Fluri en segundo lugar, y después Malén Gorgone Machelo. Y bueno, como dije, vamos a presentarlo después en profundidad, pero cada uno, cada una va a abordar esta cuestión desde sus perspectivas. ¿Sí? Matías lo va a hacer desde la perspectiva de la sociología penal y va a presentar un marco para que podamos pensar el trabajo como un creador del lazo social y factor crítico para evitar la reincidencia, trabajando con algunos datos principalmente de la provincia de Buenos Aires. Él participó en un estudio que hizo otro centro de estudios de la universidad, que acá les voy a compartir el link. ¿Esperen qué? Están dando, bueno, ahora después se los paso porque están dando un poco lento internet. Después van a exponer a Ayelén y Jorgelina, que van a presentar los resultados de un relevamiento que hicimos en el Centro de Estudios de la Economía Social, poniendo el eje justamente en conocer las especificidades, las particularidades que tienen las cooperativas, la cooperación social, entre las personas privadas de la libertad, las personas que estuvieron privadas y ya no lo están, y sus familiares. Y por último va a hablarnos Malén desde las políticas públicas del sector y va a presentar el trabajo que hacen desde el Patronato de Liberados y Liberadas bonaerense, en lo que respecta al rol de asistencia de esta institución, específicamente el programa Formar, que es el que promueve la conformación de organizaciones colectivas y sus desafíos. Entonces, entre todas estas intervenciones, vamos a buscar reflexionar sobre las preguntas que habrán visto en el flyer donde se inscribieron, que tienen que ver con si es el cooperativismo una herramienta indicada para abordar la inserción laboral de las personas atravesadas por el contexto de encierro, ¿sí? Entendiendo, ¿no?, que en las últimas décadas hubo un desarrollo de este tipo de experiencias, cómo pueden caracterizarse, cuáles fueron sus estrategias, sus desafíos, sus logros, dificultades, y después de las exposiciones vamos a tener un espacio de intercambio para continuar profundizando en esta temática. Así que hecha esta breve presentación, paso a presentar al licenciado Matías Bruno, que es del CELIB UNTREF. Él es sociólogo y demógrafo, es coordinador académico de la maestría en criminología de la UNTREF, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, de la UNTREF, el CELIB. Es docente e investigador del CUSAM de la Universidad Nacional de San Martín y director del proyecto Análisis de las Trayectorias Postpenitenciarias para la Reducción del Delito en el Departamento Judicial de San Martín. Ahora les voy a compartir el link del informe y bueno, Matías, te doy la palabra. Muchas gracias, Florencia. Buenas tardes a todas, todos. Gracias, Jorgelina y equipo, por invitarme, por invitar al CELIB a participar en esta presentación. Escuchaba la presentación, la verdad hago casi todo eso, y lo que voy a tratar de aportar hoy en el encuentro tiene que ver un poco con la perspectiva que desde el CELIB y en términos personales desde el proyecto CUSAM podemos ver en relación a la reincidencia y a la inserción laboral en la etapa postpenitenciaria. En el CELIB trabajamos con una investigación de enfoque mayormente cuantitativa, es decir, nos gustan hacer los números, pero hoy voy a tratar en 10 minutos de no limitarme a los números y poder compartirles algunas ideas también y un poco más de contenido. Bueno, llegué a Jorgelina y Jorgelina llegó a mí por una intersección de intereses, así que
también agradezco esto. Cuando el proyecto PIAD salió aprobado acá en UNTREF, Jorgelina nos contactó y nos contó que ella y su equipo estaban llevando adelante un proyecto también sobre la etapa postpenitenciaria, así que lo primero que tengo para decir es que enhorabuena que le estamos prestando atención a la gente que sale de la cárcel para hacer un contrapeso a la excesiva, nunca suficiente, pero a veces excesiva atención que se le hace a los presos y no siempre correcta además, ¿no? Entonces, enhorabuena que estemos mirando a las personas liberadas. Son personas que transitaron una experiencia institucional muy particular, que podemos estudiar y podemos entender, pero nunca igualar desde la experiencia. Y en ese sentido me parece que también es importante dar espacio a las voces de liberados y liberadas, como lo han hecho a través de este informe Jorgelina y su equipo. Bueno, dicho esto, a mí el informe me parece un gran aporte en varios sentidos, pero el principal sentido tiene que ver con la mirada sociológica con la que les propongo abordar la cuestión, porque en este informe, entre las muchas conclusiones a las que llegan, dicen que la función cooperativa, más allá del aspecto laboral o económico, que es fundamental y que parecería a simple vista ser el principal aspecto, y que las cooperativas contribuyen con la construcción de lo que llaman en este informe un andamiaje. ¿Vieron? Los andamios son esas estructuras que se utilizan para pararse arriba y llegar un poco más alto, mayormente se usan en las obras, en construcción. Cuando no hay andamios y las escaleras son medio flojas, la gente se puede caer y accidentar. Los andamios son herramientas muy importantes para llegar a lugares más altos, ¿no? Y en este sentido que las cooperativas representen un andamiaje, es decir, un soporte para las personas liberadas, me parece y que lo puedan demostrar en este informe, me parece un hallazgo súper valioso, pero súper valioso, más de lo que se imaginan, ante la falta también de conocimiento sistematizado sobre las trayectorias postpenitenciarias. Ahora bien, al mismo tiempo, este informe es la contracara, digamos, la otra cara de una moneda, sobre la cual sí escuchamos bastante, quizás demasiado, que es la reincidencia delictiva, ¿no? Entonces voy a hablar de algo que es lo contrario a lo que se hace en este informe, ¿sí? Hago la aclaración y no me hagan ningún recorte para redes y eso, porque si no... voy a hablar de lo contrario, pero por oposición quiero mostrar lo valioso que es el cooperativismo y lo que este informe demuestra. La reincidencia delictiva está tan de moda que hasta hay programas, políticas públicas, etc. Sin embargo, oculta una verdad, que es que la mayoría de las personas que pasan por el sistema penal no reinciden. O sea, cuantitativamente, son más las personas que no vuelven a la cárcel que las que vuelven. Pero es más noticia el reincidente o la reincidente que el no reincidente. Las estadísticas muestran esto. No hay números sistemáticos, entonces hay estimaciones o cálculos que van entre un 20 como mínima y 40 como máxima, 40% de personas que estando presas manifiestan haber estado presas con anterioridad o haber cumplido otra condena o haber pasado por el sistema penal. Y acá entran en juego, en caso de que haya abogados en la sala, las categorías de reiterante, reincidente, etc. No vamos a entrar en esos detalles. Pero quienes pasan más de una vez por la cárcel son menos de la mitad, o como mucho la mitad de las personas, como muchísimo. Es decir, que la otra mitad pasó por la cárcel, pero no vuelve, ya sea porque, bueno, tienen habilidades aprendidas y no son captados por el sistema de seguridad o la policía o la justicia, o porque reencauzan su vida por fuera del delito. Y en este subgrupo es donde aparece y donde encontramos a otro subgrupo que es aquel que conforma e integra cooperativas de trabajo, ¿sí? Entonces lo que yo voy haciendo es recortando subpoblaciones para entender dónde están ubicados. La contracara, digamos, de la reincidencia es lo que en las teorías criminológicas llaman el desistimiento, es decir, las personas que desisten de volver a cometer delitos. Y esto está estudiado un montón en todos los países del mundo,
y se encontró cuáles son los factores que contribuyen o que ayudan a que las personas no vuelvan a caer en el delito. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. Tienen que ver con la edad, con las familias, en fin, con el contexto, el entorno, etc. En muchos estudios, algunos son muy aburridos. Pero quienes sí reinciden, en su mayoría, o por lo menos la mitad, lo hacen a lo largo del primer año después de haber salido. Es decir, salen de la cárcel con una pena cumplida y en el transcurso de un año, como mucho, vuelven a la cárcel porque claramente volvieron a la actividad delictiva. Si lo pensamos de manera objetiva o desapasionada, por decirlo de algún modo, saben que la sociología y las ciencias sociales nos entrenan para hacer este distanciamiento. Quien aprende algo, se entrena y lo sabe hacer, lo va a seguir haciendo. ¿Sí? Esto se llama causación acumulada. Entonces, es bastante normal esperar que una persona que durante mucho tiempo se entrenó en algo, llámese actividad delictiva o actividad ilegal, siga haciendo lo mismo. Porque si lo pensamos al revés, a los que nos enseñan, qué sé yo, ser docentes, vamos a ser docentes. Y si por un par de años no lo podemos hacer, después seguimos haciendo lo mismo. Entonces, acá la primera cuestión tiene que ver con una recomendación que hacemos en el informe sobre reincidencia y sobre la cual hay mucho acuerdo, que es que el primer año después de la libertad, digamos, del momento en que las personas salen en libertad, el primer año es clave. Es el momento clave, bisagra, fundamental para contener, acompañar, reducir la probabilidad de reincidencia. ¿Sí? Este es un mensaje para las políticas públicas y la sociedad en general, o quien quiera tomarlo, pero esto sí ya hay muchos hallazgos empíricos. Ese primer año es clave. Entonces, todo el esfuerzo de acompañamiento se tiene que dar lo antes posible después de la obtención de la libertad de las personas que estuvieron presas, ¿no? Y ahora viene la pregunta de por qué las cooperativas o el modelo cooperativo funciona mejor que otros modelos en la contención y el acompañamiento. Y acá voy a usar un poco el sentido común sociológico. Foucault hace como 50 años ya, que parezca mentira, y con el permiso de docentes de teoría criminológica que ven en la sala, pero Foucault nos enseñó que la escuela, la cárcel y la fábrica son más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, digo, si son más o menos lo mismo en términos de reglas, de funcionamiento, ¿por qué al salir de una cárcel alguien se metería en una fábrica a estar encerrado 9 horas cumpliendo órdenes, ¿no? En este sentido, el modelo cooperativo ofrece una forma alternativa de gestión, que podemos llamar autogestión, que a la vez se vincula mucho con las experiencias carcelarias. Y acá hay algo bastante sensible, que es qué pasa dentro de la cárcel. Llevo más de 12 años trabajando dentro de una cárcel y escuchando y tratando de aprender y de entender lo que para mí es muy difícil de transmitir de parte de quien le toca vivir esto. Pero hay un doble juego, ¿no? Entre la supervivencia individual y la permanente necesidad de cooperación dentro de la cárcel y de creación o generación de una especie de comunidad. Para quienes no lo saben, las celdas no son individuales, solamente lo son en el caso de los castigos, y eso es bastante duro y bastante inhumano, por cierto. Las personas viven en comunidad dentro de la cárcel durante años. Y esa comunidad no es digamos, los que vivimos en familia elegimos cómo conformar esa familia, etc. En la cárcel no elegís con quién vivir adentro de una celda. Te toca. Y hay que desarrollar estrategias para sobrevivir con desconocidos. Ese despliegue de estrategias supone, por un lado, aprender a cooperar con otros y por otro lado, aprender a cuidarse a uno mismo o a una misma, ¿no? Está esa doble tensión permanente. Por eso la vida en la cárcel es estresante por definición, digo, desde el segundo cero el estrés aparece y las condiciones de salud de las personas presas se van deteriorando minuto a minuto. Pero bueno, en esto hay una construcción que me parece que sobre la cual se puede llegar a trabajar y avanzar bastante en los modelos carcelarios en
revalorizar o valorizar el aspecto cooperativo forzado, digámoslo, pero el aspecto cooperativo, en definitiva, que hay al tener que vivir en comunidad bajo esas condiciones. Por otro lado, y ya lo último para cumplir con mi tiempo, una cuestión vinculada a las teorías de reinserción, etcétera, más allá de cómo la llamemos, pero hay algo que es evidente a esta altura, todos los que estudiamos esto ya lo sabemos, la cárcel no prepara a las personas para salir. Por una razón de sentido común también, no hay que ser especialista. La vida fuera de la cárcel no es como es adentro de la cárcel, ni aunque simulen que sea así, porque afuera de la cárcel nadie va a vivir con 6 desconocidos, ni va a dormir en el piso, rodeado de cucarachas, ni va a comer de un cosito de plástico que le tiran y que no pide, que, digamos, no es un menú de elección, etc. Entonces, la cárcel no prepara para salir de la cárcel, ¿sí? Lo que sí prepara para salir de la cárcel son los programas, por ejemplo, los programas educativos, las actividades que se van montando o sumando a las cárceles desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las universidades, fundamentalmente, desde distintos grupos, que tratan de llevar herramientas de la vida en libertad para cuando esas personas vivan en libertad. Bueno, mientras tengamos reincidencia, esas herramientas no parecen suficientes porque a la vez se combinan perdón, con condiciones bastante adversas, lo que llamamos la calle, ¿no? Les podría contar relatos de personas liberadas que a la semana de haber salido me mandan mensajes o me llaman y me cuentan que están re contentos por la revinculación con su familia y al mes me llaman llorando, desesperados porque no les alcanzó la plata para la SUBE, porque todo estaba muy caro, porque no entienden cómo hacer tal cosa. De una desadaptación absoluta, y más si lo llevamos a la escala de estar muchos años viviendo de otra manera. Entonces, bueno, para ir cerrando, las reglas de la cárcel no son las reglas de la calle, pero las reglas del cooperativismo son las reglas de la vida. Entonces, por eso es tan valioso seguir reforzando, apostando al cooperativismo y tratando de que el cooperativismo, ya sea en su dimensión laboral o en sus múltiples dimensiones, como muestra este trabajo, se expanda y que ayude a las personas a tener una vida plena y en libertad una vez que recuperan su libertad. Felicitaciones, Jorgelina, equipo, por el trabajo y recomiendo mucho su lectura y su transmisión y su divulgación también. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. Ahora, después vamos a hacer, después de las presentaciones, un espacio, una ronda de intercambio, así que si quieren ir anotando preguntas para ese momento, bienvenido sea. Ahora les voy a dar la palabra a Jorgelina Fluri y a Yelén Stroker, que ellas participaron en el relevamiento, ahora las presento bien, pero bueno, no quería dejar de mencionar que también Verónica Ciensielski y María Eugenia Rogati fueron parte del equipo de este relevamiento. Hecha esta aclaración, bueno, voy a presentarlas. Jorgelina Fluri. Florencia Cascardo, perdón. Ah, bueno, sí, también, pero espera, me interrumpiste en la presentación. Jorgelina es docente investigadora y coordinadora académica de la Maestría en Economía Social, Comunitaria y Solidaria del UNTREF, es directora del proyecto de investigación Cooperativas de Personas que Recuperan su Libertad, un análisis desde la perspectiva de la economía social, popular y solidaria, y fue coordinadora del relevamiento realizado en el AMBA en el marco de la convocatoria de la CNPT de 2023. Yelén Stroker es presidenta de la cooperativa de trabajo Esquina Libertad. Desde 2010 impulsa proyectos productivos culturales dentro y fuera de las unidades penales con enfoque en derechos humanos, antipunitivismo, géneros y economía social. Es coordinadora de talleres de oficio en unidades penitenciarias y asesoría en cooperativismo y también es productora audiovisual y docente. Así que bueno, dicho esto, les doy las palabras.
Buenísimo, muchas gracias Florencia, gracias a todos y a todas por estar acá presentes, por interesarse, por compartir y debatir acerca de un tema tan importante para tantas personas. Bueno, un placer también, Matías, escucharte con esa claridad. La verdad que para nosotros la experiencia previa del CELIB en una temática que desconocíamos por completo, porque trabajamos desde la perspectiva de la economía social y solidaria, y era la primera vez que nos dedicábamos a través de un proyecto de investigación a entender la cuestión de la cooperación cuando las personas que lo llevan adelante, lo impulsan, atravesaron se encuentran actualmente atravesando una situación de encierro. Así que, bueno, esa posibilidad de intercambiar con colegas que estaban en la misma institución y que venían estudiando estas cuestiones, nos ayudó mucho también a sentirnos más confiadas y a avanzar con el relevamiento. Así que, bueno, ahí estuvo bueno también como estrategia intrauniversitaria de relacionarnos, ¿no? Y entender un poco lo que hacían otras áreas. Bueno, comparto ahí una presentación, no sé si se ve bien. Es una guía, vamos a presentar junto con Ayelén Stroker, como voces, digamos, representativas del equipo, que somos varias, que están aquí presentes, como decía antes Florencia Cascardo, Verónica Ciencielski, María Eugenia Rogati, quienes participamos de un proyecto de investigación de la universidad que se desarrolló durante el periodo 2023 y culmina ahora a mediados de 2025, y a partir de ese proyecto de investigación fue de donde se desprende el relevamiento, ¿no? Pero que inició en realidad con una aproximación cualitativa, con entrevistas preliminares, observaciones, y también obviamente la revisión de lo que ya habían hecho e investigado otras colegas y otros colegas, y en donde nosotros entendíamos que era posible estudiar este tipo de cooperativas de trabajo desde un prisma de la cooperación social. ¿Por qué? Porque entendíamos que este tipo de cooperativas, organizaciones sociales de trabajadores o federaciones, alojaban un doble objetivo en su actividad, ¿no? Tenían, por un lado, desarrollaban actividades productivas que permitieran incluirse sociolaboralmente a personas que habían atravesado o atravesaban contextos de encierro, pero al mismo tiempo desarrollaban otro tipo de actividades, la mayoría de ellas, que son actividades que usualmente entendemos como reproductivas, pero que si miramos desde una perspectiva de cooperación social, y bueno, sin duda también desde una mirada de economía feminista, las podemos entender como servicios de cercanía, de proximidad, que tienen por finalidad brindar cuidados integrales a las personas y que son tan necesarias como las que mencioné en primer lugar para la inclusión sociolaboral, o las que usualmente o tradicionalmente se entienden como productivas. Me refiero con esto a esto de los andamiajes que spoileaba antes Matías, ¿no? Entonces nos dijimos, bueno, en este relevamiento tenemos que preguntar por todas las actividades, no solamente por las actividades productivas, sino por todo lo que hace la cooperativa y que permite la sostenibilidad integral de las iniciativas. Aye, ¿querés? No, quizá, bueno, presentarme. Me parece muy importante tener un espacio así de reflexión y de visibilización del sector. Yo integro Cooperativa Esquina Libertad, también estamos en proceso de armado de FECOTRAIS, una federación de cooperativas por la inclusión social, que casi el total está integrado por cooperativas que vienen del sector de contexto de encierro. Y esto que contaban no es casualidad, sino que viene de la propia lectura del sector de hacer, y sobre esta práctica ir pensando nuestra práctica y mejorándola, y de construir también estos idas y vueltas entre otras cooperativas cuando nos fuimos conociendo en el medio libre o construyendo vínculos e interactuando, y todas coincidíamos en que no se trataba de que una persona no llegara al trabajo porque no quisiera trabajar, sino una multiplicidad de aristas que hacen a construir la vida en libertad, a transitar esa salida, y que sobre todo cuanto más años de encierro, más huellas
dejan las personas ese encierro, que impiden llegar a veces un lunes al trabajo o a una situación o poder administrar multiplicidad de cuestiones de la vida al mismo tiempo, siendo que venís de un sistema que administra tu vida durante todo tu encierro, define cuándo, cómo y dónde, y no construye en absoluto autonomía en las personas, sino total dependencia. Entonces, el desafío en esa salida era enorme, básicamente, era reconstruir un montón de cuestiones que por años no sucedieron, y trabajar eso aparte desde una perspectiva totalmente distinta al concepto de la cárcel como existe hoy en el sistema, y cómo piensa la inclusión. Entonces ahí se vio el desafío un poco de las cooperativas de crear estos espacios de, como nombraron ustedes, andamiaje, no sé si lo habíamos visto de esa manera, pero buenísimos los conceptos para pensar esto del acompañamiento, que es tanto pre, post, durante, digamos, en todas las instancias, porque implica distinto tipo de acompañamiento, y es algo que un poco en el relevamiento más adelante lo vamos a ver, más en especificidad, y que surgió en todos los relevamientos con todas las cooperativas, de manera más informal o formal, pero es algo muy característico del sector de las cooperativas de contexto. Buenísimo. Sí, bueno, contarles que el relevamiento no es exhaustivo, que comprende 35 organizaciones, 29 en el medio libre y 6 son en contextos de encierro. Las cooperativas están ubicadas en el AMBA. En el caso de las de contexto se amplía el territorio a provincia de Buenos Aires. El relevamiento se pudo hacer a través también de la incorporación de dos compañeras como encuestadoras, una fue Ayelén y la otra fue Beatriz Pañagua, ambas con mucha experiencia en el sector cooperativo y en ámbitos de ampliación de derechos para las poblaciones privadas de la libertad y liberades. Y también fue posible por un financiamiento que, bueno, no era muy grande, pero que fue muy útil por parte del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en la convocatoria 2023. Ahora les vamos a... la verdad la encuesta fue muy larga, fue muy profunda, y toda esa información la van a poder acceder en el informe que está disponible digitalmente, pero vamos a compartir algunos resultados de manera sintética. Por empezar, bueno, ahí les compartimos una línea histórica que no nos vamos a detener, pero sí simplemente destacar que todas estas cooperativas surgen entre 2007 y 2024. Que, bueno, aprovecho también si hay algún integrante o alguna integrante de cooperativas acá, agradecer por el tiempo, por la información compartida, que nosotros no compartimos de manera individualizada, sino que solamente en el caso de la información pública, como es el nombre, la fecha de surgimiento o la ubicación geográfica, es individualizada, pero el resto de la información que se comparte se comparte de manera agregada, ¿no? Porque así también fue como se acordó con cada una de las personas encuestadas. Bueno, una primera diapo que les compartimos tiene que ver con la configuración sociodemográfica de las experiencias, en donde podemos ver que de las cooperativas en el medio libre están integradas por 677 personas, y las que están en contextos de encierro por 57 personas, son 6 estas últimas. Con una mediana de 12 personas aproximadamente por cooperativa, ¿no? Pero hay cooperativas muy grandes, algunas muy poquitas, y otras que tienen menos integrantes, pero si tomamos una medida que sea representativa de la cantidad de personas, 12 sería una medida representativa. Luego, en términos de género, hay una composición un poco más cantidad de varones, pero bastante paritaria. Varones cis, 57%, mujeres cis, 42%, y un 1% responde a otras identidades sexogenéricas. En cuanto a la edad, la mayor parte de las personas que integran estas cooperativas tienen entre 31 y 50 años, y una menor proporción, un 26%, es más joven,
menor de 30 años y un 12% mayor de 50. En este sentido, Después, quería sí. agregar otro dato de contexto, que con respecto al género, por ejemplo, los varones en el grueso, por ejemplo, con las cooperativas de contexto de encierro, en el grueso eran de cooperativas de contexto de encierro, y en el caso de familiares, el grueso son mujeres, digamos, para pensar la composición de estos espacios. No es tan simple llegar a los penales de mujeres o generar cooperativas en contexto de mujeres. Obviamente, para mí esto lo explica el patriarcado y cómo se aplica el patriarcado puntualmente en las cárceles y cómo administra la vida en las cárceles, que aleja a las mujeres mucho más de sus derechos. Es más complejo generar proyectos laborales en esos contextos, poder generar instancias de organización, y también aparece algo del rol de las mujeres familiares sosteniendo fuerte en lo que tiene que ver con las cooperativas de liberados y familiares como parte de los proyectos de organización cooperativa de manera bastante importante, digamos, dentro del sostenimiento de estos proyectos. Esto un poco para explicar la cuestión de género. Y después, retomando solamente otra cosita más de la línea del tiempo, tampoco es casualidad en qué momentos empiezan a nacer más cooperativas y en qué momentos quizá es más de sostenimiento de las cooperativas, y esto claramente tiene que ver con las políticas públicas que acompañaron o no, o habilitaron, o abrieron, o limitaron el trabajo de las cooperativas en distintos momentos. En estos últimos 15 años, quizá en el primer momento naciendo de una manera muy, digamos, hasta clandestina, si se quiere, dentro de lo que es el contexto de ejecución de la pena y demás, y logrando una visibilidad y un aceptamiento por parte de la sociedad, pero en particular de lo que tiene que ver con el contexto, y apropiarse el concepto de las cooperativas dentro del contexto de encierro, que hizo que las instituciones que rodeaban al contexto de encierro empezaran a tomar el trabajo de las cooperativas como un tema dentro de la política pública y a pensar proyectos o acompañamientos, aunque no alcanzan, más que no existan, digamos. Entonces hay una diferencia ahí importante que permitió el crecimiento exponencial en distintos momentos de estas cooperativas, digamos. Eso. Sí, y bueno, y por último, respecto de la cuestión sociodemográfica, a nivel educativo relevado de las integrantes e integrantes de la cooperativa, en el caso de las que se encuentran en contexto, comparativamente no son, digamos, conclusiones muy extrapolables, porque son muy pocas, las que se relevaron en contexto fueron 6 solamente, pero vemos que comparativamente el nivel de estudios alcanzado es mayor que en el caso de las deliberades, porque un 89% logra terminar la secundaria y un 33% tienen estudios universitarios, mientras que en las cooperativas deliberades un 39% logró terminar la secundaria y un 25% tiene estudios primarios, mientras que un 9% está realizando o concluyó estudios universitarios. Esto, digo, podría llegar a tener alguna vinculación con el hecho quizá de que quienes logran acceder al trabajo o a la educación también en las cárceles también tienen la mayor posibilidad o de que surja también la idea, ¿no? Y la alternativa cooperativa dentro de las cárceles en los espacios educativos. Pero bueno, no se pueden, como decía anteriormente, generalizar, ¿no? Y digo, Luego sí. el simple hecho de que haya un porcentaje de universitarios en esto tiene que ver con la educación en contexto de encierro y con las universidades dentro de las cárceles, si no, ni siquiera sería un porcentaje representado probablemente. Claro, tal cual. Ahí no sé si querés, Aye, comentar el tema del origen, un poco en línea con lo que decías antes de los familiares. Sí, también ahí la cuestión académica aparece, ¿no? También a veces en la necesidad de cuestiones administrativas, tareas más complejas, también aparece a veces ahí un rol en la participación bastante importante para la consolidación de los proyectos laborales, así como decíamos en principio, cómo a lo largo de los años fuimos desarrollando esto de los andamiajes, que en principio no existía de por sí, sino que a partir de la propia experiencia de las cooperativas se fue como
perfeccionando, mejorando, probando nuevos como modalidades de acompañamiento, ¿no? Y en el origen también por el artículo 64 de la Ley de Cooperativas, que impide a una persona, incluso después de 10 años constituida su pena, formar parte de un consejo directivo. Hemos participado muchas cooperativas del sector en distintos años en presentación de la modificación del artículo 64, hubo 3 instancias en Diputado y Senado, en el que no logramos, o sea, si bien llegamos con fallos a favor, no se terminó de consolidar eso, pero en el boletín oficial en el 2019 se reconocen las cooperativas de contexto de encierro y el INAES, posterior a eso, crea una comisión durante el gobierno anterior de cooperativas de contexto de encierro dentro del INAES, que fueron dos cuestiones como muy importantes para poder terminar de constituir cooperativas en contexto de encierro y que los consejos de administración también pudieran ser de personas privadas de la libertad o liberadas recientemente, y no depender ahí también del vínculo familiar para la constitución de la cooperativa, que quizá las primeras tuvieron más esas situaciones hasta poder sentar algunas jurisprudencias que abrieron el paso a que hoy haya, por suerte, muchas más cooperativas en contexto de encierro también. Bueno, acá los rubros, también nos parecía interesante analizar los rubros que se desarrollaron en el sector. Por ejemplo, las dos grandes de la torta son el reciclado y textil. Eso no es casualidad. Muchas, por ejemplo, con respecto al reciclado, tanto para liberados y familiares, creo que mucho nace primero del reciclado ahí con las cooperativas de liberados, como una posibilidad directa de trabajar sobre la basura, tristemente digo, en esta línea de la marginación del mercado, pero por otro lado resignificando y dignificando esa tarea y mostrando también otros modos dentro del reciclado, no simplemente la separación de origen, sino la producción con materiales reciclados, otro tipo de cosas, depende de las experiencias de cada cooperativa, y después cómo esto también se traslada a formalizar experiencias que ya existían en contexto de encierro sobre reciclado, pero de una manera quizá informal o más vinculada a la donación, como suele ser a veces hasta hoy en los sistemas tanto federal como bonaerense, un debate todavía abierto que hay que profundizar y dar, ¿no? Reconocer el trabajo como tal y poder generar eso como herramienta de inclusión, que en algunos casos no siempre se da así, lamentablemente, dentro de la cárcel, y el textil por la posibilidad de acceso quizá a veces de tener una máquina de coser, de que alguien tenía, en algunos momentos también tuvo que ver con ciertas políticas públicas y con conocimientos preexistentes. Muchas veces el oficio es algo, y ahí recalco la cuestión de género porque también aparece mucho en mujeres, la cuestión textil, no solo, pero en un porcentaje alto, como oficio que se fue compartiendo y trasladando y termina siendo también una herramienta real de inclusión. Y después aparecen, bueno, el gastronómico también es muy común, sobre todo en liberados y familiares, también pensando como una salida de armado de productos, salir a vender, y eso arma como un primer circuito de comercialización que puede como empujar a generar esto más de la organización y complejizarlo en un sistema cooperativo, y en muchos casos lo han logrado. La construcción hoy, en la actualidad, con problemas en crisis, diría, como sector ya de por sí, pero también que apareció como una herramienta ahí importante para el sector, y después, bueno, aparecemos ahí carpintería, gráficas, otros, en quizá una escala menor, pero también con algo de la manualidad ahí que tampoco me parece casual en muchos ámbitos dentro del contexto de encierro, utilizando materiales o cosas que pueden estar ahí, y también por formación. En algunos casos, en alguna de las cooperativas de contexto, por ejemplo, la gráfica aparece porque hay formación en comunicación, tiene que ver con las carreras que habían llegado a esas unidades también, o la afinidad con algún tema que se fue abordando a partir de talleres de formación dentro de los penales, y después se canaliza ahí como una herramienta. Sí, todas son actividades trabajo intensivas, ¿no? Y con actividades de gran relevancia social, principalmente, bueno, si pensamos en el reciclado
es una actividad con una relevancia social, ambiental muy importante, aunque no tengan una remuneración acorde, y menos en este momento. También preguntamos respecto de la cuestión de la actividad productiva, en dónde la desarrollaban, si tenían un espacio propio, si tenían un espacio cedido por el Estado o por algún familiar o integrante, si alquilaban. Y bueno, ahí pueden ver la distribución del gráfico, donde la mayor parte de las experiencias alquilan, un 20% dispone de algún espacio con algún acuerdo de comodato o cesión por parte del Estado, un 10% trabaja en un espacio propio, un 10% en un espacio cedido por algún integrante de la COPE o por algún familiar, y un 7% no tienen un espacio en donde confluir físicamente todos los asociados y asociadas, pero complementan sus aportes de trabajo a través de otras estrategias. También preguntamos por los vínculos entre cooperativas, indagando si existía alguna dinámica de intercambio solidario o intercooperación, y nos encontramos con que el 66% de las experiencias encuestadas tenía como cliente, en algún caso, no de manera sistemática, ¿no? Pero sí que había tenido como cliente a otra cooperativa, y la mitad de los casos, cooperativas deliberadas. Y en un porcentaje menor, un 50%, es proveedora de otra cooperativa cuando le hacemos esta consulta. Luego también una pregunta complementaria de esta cuestión económica muy importante era cómo obtenían sus ingresos, y les dábamos la posibilidad de responder con varias alternativas, ¿no? Por eso van a ver que las barras suman más que las 35 organizaciones encuestadas, Perdón, porque en algunos casos sí, no se están pasando las mencionaban... diapositivas. Ah, ¿no se No, pasaron? ahora sí, está. Ah, bueno, yo me quedé mirando el Power y ahí va. Les contaba que, bueno, que en algunos casos podían elegir 2 o 3 formas de ingreso, y les preguntamos por cómo se daba esta situación en 2023 y cómo se daba en 2024 para poder comparar si hubo una modificación. Y bueno, lo que encontramos fue que la principal fuente de ingresos en todos los casos era la venta de bienes y servicios por parte de la cooperativa, es decir, que quizás ahí, digamos, desterrando un prejuicio que quizás había en algunos sectores, no es que la mayor parte de las cooperativas conformadas en este ámbito subsistían de programas sociales, sino que nada que ver, la mayor parte de los ingresos provenían de la venta de bienes y servicios, y luego también se nutrían de algunos aportes de transferencias estatales y de ingresos provenientes de trabajos individuales, personales, de sus integrantes en otros ámbitos. La composición de estas dos últimas fuentes complementarias del ingreso cambió entre 2023 a 2024, en el sentido de que aumentó el 2023 a 2024 las estrategias individuales de búsquedas de nuevos ingresos, y disminuyeron claramente, bueno, por todo el contexto que conocemos, los programas de asistencia estatales, como el Potenciar Trabajo y otros tipos de programas que sean de complemento a los ingresos. Sí, quizá hay agregar que aparte no es tan simple ejecutar programas para personas que todavía se encuentren en contexto de encierro. Esto si hablamos también del universo que abordamos dentro de estos 3 universos del cooperativismo, en esta, digamos, falsa verdad de que todos cobraban plan y solo viven de un plan. Muy por el contrario, viven 100% de lo que venden, y es muy difícil lograr a veces eso, y en estos últimos años, en este último año y medio, aún más se han cortado muchos de los programas, también, entre otras cosas, por tener antecedentes, entonces aún más, digamos, se depende de la venta del producto o servicio que cada cooperativa haga, y sostenerse 100% de eso, o apoyarse ahí en estrategias colectivas también que se ha dado de compartir trabajos para el sostenimiento de varias cooperativas, o tener estrategias comunes para pasar la crisis, básicamente.
Exacto. Bueno, también preguntamos de manera diferenciada cuáles eran, diferenciada para cooperativas deliberadas y en contexto, cuáles eran los principales obstáculos y dificultades con los que se encontraban para poder lograr la sostenibilidad. Y en el caso de las deliberadas, un 74% de los obstáculos mencionados corresponden a variables que tienen que ver con el contexto económico, con el contexto macroeconómico principalmente, entre los cuales se mencionaba la inflación, el aumento de los insumos, la caída en las ventas, la recesión, la falta de políticas que acompañen al sector. Y también un porcentaje bastante menor mencionaba dificultades internas vinculadas con el trabajo, como por ejemplo la falta de conocimientos en gestión, administración y comercialización, en algún caso falta de constancia de algún integrante, y otras dificultades también internas, pero que tienen que ver con los medios materiales, es decir, con el acceso a insumos, maquinarias, infraestructura. Y en el caso de las COPEs en contexto, las problemáticas principales eran un poco diferentes. No sé si querés comentar ahí, Aye. Sí, bueno, el contexto es totalmente complejo, todavía es un desafío la discusión sobre la comercialización, cómo garantizar la comercialización desde el contexto hacia afuera. Cada cooperativa, así siempre digo esta frase de cada penal es un mundo, así como cada cooperativa es un mundo, entonces han encontrado en cada uno de los territorios modos de supervivencia de estas cooperativas en el encierro, que bueno, no vamos a mentir, hoy también en el contexto actual están en riesgo, digamos, necesitan apoyo y acompañamiento porque es algo que es complejo en términos legales por el manejo de la plata, ¿no? Pero no es imposible porque existen proyectos y si nos basamos en las jurisprudencias, podemos estructurar un modo de comercialización legal que permita el desarrollo de esto. Tiene que haber intención política, a veces hay más, a veces no tanto. Y después en la realidad de esa cooperativa con el penal en el que convive, es muy complejo el tema del espacio físico, el acceso a los insumos, garantizar una comercialización sin tener que pagar una cometa en el camino, sin tener que perder proporcional y sustancialmente el propio sueldo generado por los trabajadores de su cooperativa. Muchas veces instalar esos procesos de comercialización implica que terminen cobrando el 25% de lo que producen, por lo cual es difícil pensar hacia una sostenibilidad económica muchas veces. Y después esto de la falta de conocimiento por parte del servicio, que es algo que todavía está, si bien hace 15 años que ya existen sustanciales cooperativas en el sector, sigue siendo algo falta en el contexto poder cómo manejarse con respecto a las cooperativas. Y bueno, todo lo que tiene que ver después con el uso de los recursos, a veces si los recursos son propios de la cooperativa o se utilizan en algunas instancias espacios físicos o herramientas que son del servicio o del penal, digamos, porque del servicio en sí no son, ¿no? Son del penal, es bueno cómo generar ahí acuerdos para el usufructo de esto. En algunos casos hay cooperativas que ingresaron 100% de sus materiales, de sus herramientas, gestionadas por la cooperativa y de la cooperativa, incluso con riesgo de perderlas en muchos casos o en situaciones de tensión, si prevalecen o no esas cooperativas, esas herramientas en las unidades, así como esto, cómo se utiliza, porque esto no es nuevo en muchas cosas, la burocracia como formas de trabar esos procesos de circulación de la cooperativa. Lo bueno es que al nacer en un contexto tan hostil, las propias cooperativas creo que encuentran a veces sus modos de reacomodamiento, pero lo que esto no permite es como mejorar sobre el propio proceso que se va haciendo, digamos, tenés que como que ir cambiando de tareas, ir pensando todo el tiempo nuevos modos de supervivencia en el adentro y quizá eso retrasa un proceso de crecimiento en términos más de mejora de sus procesos productivos, de su capacidad de gestión, etcétera. Bueno,
Aye, te cuento que me avisa acá Flor por cucarachas que estamos repasadas en el tiempo, así que vamos a meterle un poco porque queremos también que quede el mismo espacio de tiempo para la compañera Malén. Así que, bueno, contarles ahora sí acerca de este otro aspecto que nos parecía importante relevar en las encuestas, que tiene que ver con las estrategias reproductivas que permiten una sostenibilidad multidimensional de las experiencias, a las cuales le llamamos andamiajes, y que nos parecía a nosotros, obviamente desde una posición también política, poder poner en valor, jerarquizar, porque son estrategias que crean valor, aunque no tengan, digamos, necesariamente un precio en el mercado y que deberían tener una retribución también. Con lo cual es el desafío también de generar esa retribución para estas tareas. Pasamos rápidamente a compartir cuáles o en qué ámbitos detectamos, bueno, esta la voy a pasar porque vamos a necesitar ir un poquito más rápido, cuáles son los ámbitos en los cuales detectábamos estas estrategias. Y tienen que ver con prácticas integrales del cuidado, que no se restringen al cuidado de las infancias o de las familias, sino que comprenden estrategias, por ejemplo, de abordaje de prevención de la salud, de salud comunitaria, de prevención del consumo problemático de sustancias, abordaje de violencias de género, asistencia alimentaria y habitacional, y que a su vez casi todas, digamos, casi la mayoría de las cooperativas encuestadas tenían al menos acciones en uno de estos ámbitos y un 65% tenían en todos estos ámbitos estrategias para abordar estas cuestiones, con distintas modalidades. ¿Querés comentar un poquito de las modalidades, Aye? Sí, quizá ahí cuando relevamos tuvimos que como repreguntar, porque muchas veces, y no me parece casualidad, también en el sector nos cuesta identificar nuestras propias prácticas de cuidado, porque las tuvimos siempre de una manera muy marginal, porque no existía una real política de cuidado en el encierro, ni para las personas que lo habitan, ni para quienes lo transitan, por lo cual después se daba desde un lugar más de esto, de había que cuidar esa productividad o ese sistema, entonces van pasando cosas en los compañeros, compañeras, y íbamos resolviendo esas situaciones. Quizá en algunas cooperativas esto está como, entre comillas, más institucionalizado, armado u organizado en asesorías, en espacios de segundeo, digo, hay distintos modos de llamarlo, pero en realidad su función o el lugar que ocupan en esa cooperativa son similares, que tienen que ver con esto del acompañamiento pre y post libertad en cualquiera de estas aristas, y que las cooperativas lo practican de hecho, y sobre todo las que lo hacen dentro del contexto de encierro. Hay una práctica sistemática del cuidado sobre la violencia institucional, hay una práctica sobre el cuidado de las familias que tiene que ver un poco con la raíz de la comunidad y cómo eso también traslada a la cooperativa y termina formalizando en espacios, entendiendo que es necesario esto para lograr esa productividad y de tener en otros espacios las necesidades vinculadas a lo social o a las distintas problemáticas que atraviesan a las cooperativas de contexto. Exacto, ahí se muestra un poco que de las cooperativas de contexto el 100% brindan algún tipo de asistencia en lo que es prevención y abordaje de la violencia institucional, y más del 75% en las cooperativas deliberadas también lo hacen. En general, todas estas acciones de acompañamiento se realizan en articulación con otros actores, ¿no? Con otros sectores, ya sea organizaciones de la economía social solidaria, el sector público en algunas áreas principalmente vinculadas con derechos humanos, patronato de liberades, universidades, en contexto principalmente universidades, pero bueno, son estrategias que desarrollan las cooperativas y que buscan aprovechar, digamos, todos los recursos a mano, a veces mapear también y mediar entre el sector público, el acceso a los servicios y las personas que los requieren, ¿no? Y por último, como otro de los aspectos vinculados con esta cuestión de los andamiajes, hay actividades que tienen que ver con la búsqueda de un interés público que va más allá de los integrantes de la cooperativa y que tienen que ver con la participación de estas organizaciones en espacios laborales o prelaborales en contextos de encierro.
es enorme, o sea, un 66% de las COPE deliberadas intervienen en ámbitos laborales o prelaborales en contexto. Y el 90% manifestaron colaborar en alguna instancia con la reinserción laboral de personas que salen en libertad, o tienen una política deliberada de ir también a buscar, a ver cuáles son las personas que están con algún régimen de salida transitoria o en arresto domiciliario, de qué manera se pueden incorporar en algún tipo de dinámica con la cooperativa. Y aparte de esto, un 76% de las experiencias manifestaron realizar actividades educativas o culturales para la integración comunitaria, lo cual también lo entendemos como preventivo de las violencias, y también como espacios en donde se pone en agenda la problemática del encierro y la cuestión de la búsqueda de mayores derechos y cumplimiento de las garantías, ¿no? Sí, del Sí. 66% interviniendo en ámbitos prelaborales, bueno, fue una lucha de las cooperativas ganada, el reconocimiento de la tarea que las cooperativas acompañan tanto en el contexto de encierro y en la ejecución de la pena como en la libertad, y poder reconocer eso implicó también ganar la posibilidad de intervenir en la ejecución de la pena de las personas que transitan la ejecución en la cooperativa, digamos, ¿no? Esto es como algo que sentó jurisprudencias entre distintas cooperativas, ver la posibilidad de intervenir en eso y poder, que nacía también a veces de todavía existía alguno de los compañeros adentro, cómo poder trazar ahí una contención, una ayuda, un acompañamiento, y cómo trasladar esta experiencia en la ejecución en el sector y poder hacerlo política del sector, ¿no? De las cooperativas del sector. Esa experiencia que nace de una manera muy artesanal, pero que logra después un reconocimiento institucional importante, y sobre todo, por ejemplo, en este último ítem que decías vos, Jorge, de arresto domiciliario, donde hay una necesidad total de abordaje y una falta total de políticas para pensar el arresto, y cómo en este último tiempo también se reconoce ahí y se empieza a pensar políticas en ese sentido, incluir en las cooperativas o reconocer a esas cooperativas que ya lo venían haciendo de una manera artesanal, el trabajo de acompañamiento en el arresto para pensar la salida laboral y demás, y que eso empiece a incidir en términos de ejecución de pena o en juzgados, defensorías, poder hacer un escrito y dar cuenta de esos procesos en la ejecución, que es un logro muy, muy importante para el sector de cooperativas de contexto de encierro en este diálogo entre ejecución y cooperativismo. Bueno, tomamos unos breves minutitos para compartir algunas conclusiones vinculadas con las fortalezas y las singularidades de este tipo de cooperativas de trabajo. Bueno, algunas no las voy a repetir porque ya las dijimos, que no se detienen en la inclusión laboral, sino que construyen otro tipo de andamiajes, que son estrategias endógenas en alianza con actores de la economía social y popular, asociaciones y ONGs, organismos públicos, organizaciones de derechos humanos, y en contexto con universidades o espacios educativos, que hacen de puente y enlace con instituciones públicas, pero también paradójicamente muchas veces se les pide resolver desde el Estado. Luego mencionamos que la principal fuente de ingresos para sus integrantes es la venta de bienes y servicios de la organización, y que los principales problemas tienen que ver con el contexto macro. No identificamos una política de compra pública específica que alcance este sector, y sí observamos que la intercooperación tiene un peso importante, estando presente en más de la mitad de las cooperativas relevadas. Por último, como dificultades y desafíos de este tipo de cooperativas de trabajo, identificamos obviamente la eliminación o reducción de programas y financiamiento público, tanto en materia de economía popular, cooperativismo, como derechos humanos y no sé cuántos más, seguro que me quedo corta con todos los dedos de las manos y de los pies. Las derivaciones de funciones estratégicas desde la cartera de justicia a la de seguridad en el orden nacional, obviamente, también. Y por otro lado, encontramos una oportunidad en lo que fue la creación de algunos programas provinciales, como el que se va a comentar a continuación, y algunas áreas específicas a ese nivel, así como también la creación de los polos productivos.
El desafío que también encontramos es que estas estrategias sean reconocidas en su particularidad como alternativa autogestiva, que no se utilice la figura cooperativa de una manera meramente formal, que realmente permita, digamos, el trabajo horizontal, colaborativo. Es decir, que son estrategias basadas en la autogestión. No sé si querés agregar algo más, Aye. Solo resaltar dos cositas con respecto a las compras públicas y programas, resaltar primero que no es solo tarea del patronato o el Ministerio de Justicia pensar políticas al sector, sobre todo pensando en la cantidad de población encarcelada que tenemos y las consecuencias que eso trae en la sociedad si no pensamos políticas para abordar esas problemáticas. Digo esto porque son debates todavía a veces pendientes con Ministerio de Trabajo, con Desarrollo Social de la Nación, con el Ministerio de Salud, bueno, en los casos donde queda ministerio, lamentablemente, esto de pensar políticas públicas específicas para este sector, porque siempre terminamos usando programas de otros, programas pensados para otras problemáticas y no específicas para abordar las particularidades que tiene este sector, en esto más macro hablo, ¿no? Así como el tema de las compras tampoco. Es muy complejo acceder a compras públicas, tiene mucha papeleta, burocracia, situaciones, digamos, que no todas las cooperativas saben resolver, más bien la minoría las saben resolver, o la han resuelto por ayuda o asistencia entre otras cooperativas, poder acceder a ese tipo de cuestiones, así como presentación de proyectos y demás, y es algo que es importante tener en cuenta en términos más generales, cómo facilitar acceder a determinadas cuestiones o pensar políticas más específicas ahí en el compre público, específicas para el sector, entendiendo estas particularidades. Quizá ahí es la deuda y después actualizándonos hoy al 2025, un gran desafío a las cooperativas de reciclado, debo decirlo para mis compañeros del mundo del reciclado, está muy hostil el trabajo en ese universo, tiene que ver con un montón de motivos específicos del rubro, pero que hacen un golpe mucho más fuerte en lo que tiene que ver con contexto de encierro, como el 70% de las caídas de las ventas en términos generales a las cooperativas, la dificultad de corte de programas con el recorte con respecto a cuando te dan créditos también, los microcréditos y demás, que se abolió el CONAMI, digamos, son todas herramientas que son necesarias para ese puente hacia la inclusión, la comercialización y pensar realmente una herramienta de sostenibilidad real de esas fuentes laborales, no solo una feria o algo artesanal, porque eso no alcanza en la economía de un montón de familias que dependen de un proyecto laboral. Entonces, queda ahí una cuestión pendiente un poco más macro y con puentes de accesibilidad a esos programas o recursos, entendiendo estas a veces dificultades administrativas o demás que no todo el mundo sabe manejar. Eso agregarles. Bueno, gracias por la escucha y disculpen que nos pasamos un poquito del tiempo. Bueno, gracias Jorgelina y a Yelén. Y ahora le doy la palabra a la última expositora, que es la licenciada Malén Gorgone Marchelo, del Patronato de Liberados Bonaerenses. Ella es socióloga por la Universidad Nacional de La Plata, directora de la Dirección de Coordinación y Comunicación Institucional del Patronato de Liberados Bonaerenses, y está a cargo de la implementación del programa Formar y del dispositivo de acompañamiento a trayectorias educativas y formativas. Así que te doy la palabra, Malén. Ahí está. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, genial. Bueno, muchas gracias a Yelén, equipo, a la UNTREF por esta invitación. También a la RUES, que nos hizo de nexo en esta oportunidad para estar acá presente. Bueno, acá estamos con Cecilia Fluger, que es parte del equipo que me toca estar provisoriamente en la Dirección de Coordinación y Comunicación Institucional, con quien llevamos a cabo el programa Formar. Antes de meterme en el programa, quería por ahí enumerar un poquito qué es el Patronato de Liberados y qué es lo que hace. Bueno, es un organismo técnico-criminológico, autárquico, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que tiene un despliegue territorial bastante grande y vasto en la provincia de Buenos Aires,
que cuenta con 66 oficinas y dependencias, donde hay más de 1000 trabajadores del Patronato de Liberados que hacen diversas tareas. Entre ellas tenemos las funciones del control de la pena, el tratamiento y la asistencia. Digo, enumero un poco esto para situarnos también que el Patronato de Liberados no solamente se tiene que encargar de hacer el control de la pena de una vez que la persona recupera su libertad o tiene una medida alternativa a la prisión o a la privación de la libertad, puede tener prisión domiciliaria también, sino que también el Patronato de Liberados tiene una tarea fundamental que años anteriores, o sí, en gestiones anteriores, no ha desarrollado tanto, que es la asistencia. En los últimos 5 años venimos teniendo o intentando tener un desarrollo con un poquito más de recursos, tampoco son tantos, un poquito más de recursos para lo que comprende o que nosotros entendemos que debería ser la asistencia. Digo. Y ahí se desarrollan diferentes programas. Tenemos programas que son individuales, como el programa Acompañamiento Libertad, que es un subsidio de cobro único por un monto X, y después hay distintos otros programas, el crédito solidario, que tiene diferentes componentes. Y acá lo que me interesa ahondar es el programa Formar, que es por lo que nos han convocado las compañeras a hablar un poquito. El programa Formar tiene una intención de ser un programa colectivo. Digo, son pocos los programas que existen en el Estado que buscan contener o dar un marco a aquellas experiencias de organización, ya sea comunitarias o laborales, productivas o de servicios, que contienen a personas en conflicto con la ley penal. Vamos a usar el término ese como un poco más amplio, a personas que han atravesado el contexto de encierro, sino que puede haber, nosotros como organismo supervisamos la pena de personas que no necesariamente transitaron la cárcel, ¿sí? Y tienen alguna pena que un conflicto con la ley que se transita en el medio libre. Bueno, ahí el programa Formar, como les decía, busca contener o acompañar experiencias colectivas. Y esto nace de 2 situaciones que se transforman en una política pública institucionalizada. Por un lado, era rescatar, que se venía haciendo ya en el patronato, una experiencia de poco alcance o más bien de algunas voluntades, de algunos equipos profesionales, trabajadoras, que en su momento llamaba proyectos colectivos de intervención, que buscaban tener un anclaje, sí, de acompañar experiencias a organizaciones o a personas, sí, personas individuales que tenían desarrollo de emprendimientos productivos. Eso por un lado, como rescatar lo que se hacía, como las buenas prácticas que tenía el Patronato de Liberados en lo que refiere a la asistencia a unidades productivas. Y por el otro lado, rescatar y traer y traducir eso en política pública de las organizaciones sociales o el sector más organizado y agremiado también de las personas o las cooperativas de liberados y liberadas en el medio libre. Por ahí como comentaba ahí la compañera de Esquina Libertad. Buscamos un poco crear esta intervención o esta política pública desde la experiencia, ¿sí? O sea, yo no atravesé el contexto de encierro y sabemos que la importancia que tiene de las voces o de las experiencias de aquellas personas que sí lo hicieron, entonces era un poco, bueno, ¿qué es lo que les sirve? Digo, cómo crear o situar una política pública focalizada en base a la necesidad o en base a en base a las necesidades que tiene el sector. Entonces ahí empezamos como a pensar y a desarrollar y a institucionalizar. Creíamos que era necesario plasmar eso en un programa. Así que bueno, el programa Formar surge en el 2022, si mal no recuerdo, con una resolución, y ahí lo que buscaba era tener tres líneas de acción. Por un lado era la formativa, por el otro lo productiva y por el otro lo comunitario. O sea, tenía esas 3 líneas donde buscábamos que las trabajadoras sociales del Patronato de Liberados sean ellas el nexo con la organización para la presentación de ese programa, ¿sí? De ese proyecto. No buscamos, o sea, ¿por qué la trabajadora social como intermediaria con la organización, digo, para la presentación?
porque buscamos que los equipos profesionales también tengan un desempeño con, que su trabajo de trabajadora no sea el 1 a 1, sino que el control de la pena sea también a través de la asistencia. Lo pensábamos un poco de esa manera, digo, que la persona no se acerque al patronato de liberados una vez al mes a firmar el control de su pena, que esta persona está con el cumplimiento, ¿sí?, de la orden judicial, sino que pueda ir la trabajadora a esa organización social a hacer el acompañamiento a este emprendimiento productivo o formativo o comunitario a través de recursos, ¿sí? Ese era el primer lineamiento. Digo, bueno, podía ser o a través de lo formativo o a través de la unidad productiva, donde el patronato gestionaba kits o gestiona kits de diferentes rubros, muy similares a lo que estudiaron ustedes y observaron ustedes, las compañeras Yeleni, a Yeleni se me fue el nombre, perdón. Volvémelo. Jorgelina, gracias, Yeleni y Jorgelina, que habían estudiado. Digo, eran rubros muy similares, el gastronómico, el textil en su gran mayoría, el de reciclado. En menor medida teníamos, bloqueras, rubros de carpintería, de herrería, también de los oficios más tradicionales. Entonces, buscábamos que en esta instancia la trabajadora social también, dentro de su paradigma de actuaciones, busque hacer una incorporación, en realidad que no es que busque hacer porque lo venían haciendo muchos de estos equipos profesionales, sino que sea una bajada institucional de cómo trabajar con las organizaciones sociales, y una de ellas era este programa formal. Entonces buscábamos esto, por un lado, la línea más formativa, por otro lado, la unidad productiva, que hiciera un pase también de que primero se formaran o que después buscaran tener una unidad productiva o de servicios, y lo comunitario también era un poco lo que observaban ustedes, que en su gran mayoría estas organizaciones o estos grupos precooperativos tienen un anclaje con la comunidad. Digo, hay algo de los pares que buscan también en sus comunidades, en sus barrios, de darle una mirada más bien social y solidaria a todo el laburo que hacen. No es solamente producir, digo, no es solamente incorporarse en el mercado laboral, sino que también buscan o tienen, como es el cooperativismo, otros valores. Digo esto, la solidaridad, la escucha, el acompañamiento. Y ahí veíamos o seguimos viendo que no alcanza solamente que el Estado haga o gestione recursos materiales. Y ahí veíamos la importancia también de la formación en lo técnico, sí, en el acompañamiento más bien técnico de estas organizaciones o estos grupos. Y vemos que tampoco tenemos la formación dentro de los equipos profesionales del patronato de liberado, en su mayoría son mujeres y son trabajadores sociales, abogados y psicólogos, donde no tienen formación en cooperativismo o en economía popular, social y solidaria, ¿sí?, o la inserción de un mercado no formal. Entonces, hemos intentado y lo seguimos intentando a través del IPAP dar formaciones y capacitaciones en toda esta temática que ha sido una exploración para los equipos profesionales, formarse en economía popular, social y solidaria, en cooperativismo, en cuáles son las características también que van tomando o van, se van adquiriendo con el tiempo de las organizaciones. Y veíamos que el trabajo no era solos ni solas como Estado, como patronato. Y acá la clave se volvió en buscar articulaciones, en buscar vinculaciones con la sociedad. Ahí aparecen otros actores como claves, los municipios. Ahí Ayelen también traía que es necesario salir un poco de quienes venimos laburando la temática, de quien tenemos que pensar las políticas públicas para el sector, sino que abrirlo. Digo, acá es clave, o nosotros al menos así lo interpretamos, clave el anclaje con los municipios. Digo, la persona que egresa de una unidad penitenciaria vuelve a ese municipio, vuelve a ser un habitante, un ciudadano de ese municipio. Digo. Y ahí me parece que tenemos que volver a situar esto dentro de los municipios como una política pública de seguridad. El programa Formar no es solamente un programa que busca
la inclusión, que busca ser un programa, sí, de abordaje integral a la inclusión social de las personas, sino que es claramente una política de seguridad que busca bajar los índices de reincidencia. Ahí estamos, hace poco hicimos un cruce, no tengo el número ahora finito, pero con Cecilia hicimos un cruce de que cerca de 1.400 personas en los últimos 2 años transitaron por el programa Formar y transitan por las organizaciones sociales, y en su gran mayoría estas personas siguen teniendo un anclaje o una vinculación con las organizaciones, con las unidades productivas, y no están adentro de la cárcel. Entonces, esto nos está dando el puntapié. Digo, tenemos errores, falta, es poco recurso, hay que ampliarlo, sí, pero a lo que voy es, no podemos descuidar o no podemos desconocer que esto es una política de seguridad. Y es así un poco como se las ofrecemos a los municipios, digo. Lo ofrecemos como, che, acá tenés una política de seguridad que no es con más patrulleros, no es solamente con más cámaras, sino que también es darle este vuelco a la contención de las organizaciones que trabajan 24/7. El patronato está con una oficina de atención, con una apertura de 8 a 2 o a 4 de la tarde, dependiendo de la delegación. Pero la organización está 24/7. Entonces, ahí cuando triangulamos con el municipio, digo, bueno, se puede volver el municipio una incorporación o un proveedor del Estado. Digo, puede ofrecerle a la organización o a la unidad productiva que necesita de su recurso o de sus servicios. Digo, nos ha pasado que hay municipios que contratan a las organizaciones de mantenimiento de espacios verdes, como cuadrillas, de mantenimiento de plazas, de mantenimiento de escuelas. Ha pasado también en otras, bueno, sin ir más lejos, acá ahora el municipio de La Plata, a una organización de Almirante Brown en la compra de bolsas de residuos. Estoy pensando, bueno, nosotros mismos hemos comprado mobiliarios para espacios educativos o mobiliarios para las propias oficinas de atención, o los carros de recicladores, también municipios, de hacer el cruce de los municipios y decirle, hay acá en tu municipio tenés esta organización de recicladores que necesitan carros, entonces el municipio se pone como vendedor, bueno, se triangula un esquema que nosotros muchas veces nos ponemos como articuladores. No es solamente estar ofreciendo recursos, que es clave, digo, dotar de recursos a estas organizaciones, darle el puntapié del capital inicial, por así decirlo, pero después hay otro acompañamiento que hay que hacer, como articulaciones con los municipios, con otras organizaciones, también con los centros de formación para generar vacantes, o para que el mismo centro de formación te vaya a esa organización. Ahí veíamos también que muchas veces las organizaciones están, si hablamos de centros y periferias en las ciudades, las organizaciones están situadas más en las periferias y los centros de formación profesional están habitados o habitan más del centro de las ciudades, con formaciones que por ahí nuestras poblaciones no encajan. Entonces, hemos intentado o estamos intentando, no sé, en San Nicolás, en Pilar, se nos ha dado la posibilidad de hacer estos cruces con formación profesional, que actualmente tiene mucha voluntad para hacer este tipo de pensar sus intervenciones y sus políticas públicas situadas en sus destinatarios. Así que un poco nosotros cuando pensamos el formar, lo pensamos esto, insisto, no solamente en dotar de recursos a estas organizaciones, sino también en generar articulaciones y acompañamientos técnicos. Y acá, a ver, quería ver unas cositas que nos habíamos puesto con Ceci como desafíos que se nos siguen presentando. Este programa, digo, es relativamente nuevo, tiene 3 años dentro del Patronato de Liberados, que lo venimos haciendo mucho a pulmón, con un equipo relativamente chico, pero desde el 2020, porque esto era, o sea, veníamos retomando los proyectos colectivos de intervención al 2023, que realizamos el primer corte, o sea, a diciembre del 2023, cuando fue la finalización de la primera gestión, enmarcada, ¿no?, en el gobierno de Axel Kicillof.
nosotros pudimos llegar a 236 proyectos que se presentaron, con gestión de, no sé si estás por ahí, no tengo el numerito acá finito, pero bueno, era, sí, si tenés el número finito de cuántos proyectos habíamos llegado con recursos. Tengo acá sí, no, la totalidad de los recursos. Se presentaron en realidad 259, algunos, bueno, en el transcurso entre la aprobación, la gestión y demás se van dando de baja, pero se alcanza a todos. Y nos quedaron 236. Bien, era eso, porque, como saben, hay algo que hay que seguir empujando en los márgenes del Estado. Nosotros ingresamos en un Estado, y esto como que es medio una bandera, el Estado tiene márgenes y quienes venimos de las organizaciones sociales intentamos que estos márgenes se extiendan y puedan llegar a modificarse para el fin último, que es mejorar la calidad de vida de las personas para las cuales trabajamos. Los tiempos de las gestiones administrativas son largos. Entonces, esto va pasando como diferentes etapas, las presentaciones de los proyectos por los equipos profesionales, después pasa por una revisión, una evaluación, una aprobación de ese proyecto y después la gestión de la compra, que bueno, ahí tiene otro caminito. Pero en lo que fue del 2020 al 2023 hemos acompañado 236 proyectos y en lo que va de esta nueva gestión ya llevamos más de 110 proyectos gestionados. Esto, como ahí mencionaban también las compañeras, no apunta a la creación de polos productivos, ¿sí? Es más bien a pequeña escala, a mediana escala. Nosotros pensamos, primero, que hay en el programa, en el patronato se acompañan programas más chicos, unipersonales, de una sola persona, que ahora, bueno, tuvo un giro y se llama Programa de Acompañamiento a Emprendimientos, Programa de Acompañamiento a Emprendimientos, que es para la gestión de una única persona, un kit de algo. Eso acompaña al emprendimiento individual. Nosotros al emprendimiento colectivo de 3, 5 u 8 personas y después el polo tiene otro tenor, o sea, es más grande, está pensado más a gran escala. Acá con el formar llegamos a una pequeña escala, que igual esto no quiere decir que acompañamos y gestionamos recursos para los polos productivos. Pero bueno, en lo que va de este año ya llevamos 63 proyectos gestionados. Esperemos que nos queda medio año y poder seguir acompañando un poco esas unidades productivas, proyectos. Llevamos más de 150 articulaciones con ONGs, con municipios, con organizaciones sociales y políticas. También algo que me faltó enumerar, que también hay articulaciones y que se da muy bien y mucho en el interior del país, que son con espacios religiosos, con espacios de la iglesia en su mayoría, que son quienes contienen por ahí espacios de consumos problemáticos, espacios para mujeres en situaciones de violencia de género, bueno, pero también la iglesia en diferentes lugares del país tiene un desarrollo importante o una contención importante para la población supervisada por el organismo. Y actualmente, o sea, es como un número que ha ido fluctuando, pero participan más de 2.000 personas en estos proyectos. ¿Qué fue el año pasado, a mitad del año pasado, sin ya querer extenderme demasiado, con el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Humanidades, se ha hecho una investigación que están próximos a salir los resultados, que se han evaluado 17 cooperativas u organizaciones precooperativas, por lo general de mujeres, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, dando números, cuando veían los números de su informe, chicas, me parecían que iban bastante con dimensiones muy similares a las nuestras, digo, en su mayoría, bueno, esto si bien era específico sobre mujeres, pero hay un rasgo llamativo que los proyectos, yo ya me pongo ahora a analizar cosas medio sobre el aire, pero bueno, voy a cerrar y después doy lugar a que podamos tener un intercambio, pero que en su mayoría son mujeres quienes están dando, o no sé si en su mayoría, pero hay un número muy alto de mujeres en las organizaciones sociales o en las unidades productivas, cuando
en la población penitenciaria o postpenitenciaria el número es menor. Digo, ahí las tasas como están invertidas. Y después hay algo también que me llamaba mucho la atención de sus números, que eran muy similares a los nuestros, que en las organizaciones o en las unidades productivas o en los emprendimientos hay una participación alta de una población de más 30, y que nos está costando mucho llegar, digo, como Estado, a la población de jóvenes adultos. Digo, ahora sale un programa nuevo que se llama Entramados, que busca articular diferentes ministerios, bueno, que me parece que es novedoso y hay que prestarle atención, y me parece que acá somos bastantes los actores que estamos presentes como para ponerle el ojo cómo hacemos y qué hacemos con esa población que llegamos tarde. Digo, al menos nosotros muchas veces como Estado llegamos tarde, o llegamos o el Estado llega para la sentencia de una condena. Digo, ahí por ahí más el Poder Judicial, pero antes hubo un Estado ausente. Nosotros como Patronato de Liberados nos toca llegar cuando otras instituciones del Estado no llegaron. Pero me parece que, ya para ir un poco cerrando, me quedaba un poco con la pregunta de si era el cooperativismo la salida de esto. La verdad que no la tengo, ¿no? Pero me quedo con los valores o las premisas del cooperativismo, ¿sí? La organización, la solidaridad, la horizontalidad, el compromiso, el compañerismo. Digo, hay un montón de valores que hacen al cooperativismo, que hacen a las personas que se suman a pensar una forma diferente de gestionar, no solamente gestionar del Estado, digo, de gestionar vidas, de gestionarse ellos mismos, de proyectarse formas diferentes. Y me parece que un poco se traslada a este encuentro, donde me alegra muchísimo que seamos 44 personas a las 8 de la noche un lunes, para pensar otras formas también de proyectos o de realidades, y que no sea la cárcel o que no sea las políticas punitivas de seguridad a la que nosotros tenemos que pensar a la sociedad en la cual vivimos y convivimos. Sino que, bueno, acá tenemos a la universidad de diferentes aristas, de la extensión, de la academia, de las vinculaciones, pensando a las personas postpenitenciarias o en contexto de encierro y cómo es la inserción laboral o comunitaria de ellas. Tenemos al sector, digo, al agremiado u organizado también, que está haciendo sus aportes. No sé si hay más personas, pero ojalá que sí, y que podamos tener este intercambio ahora. Y bueno, y agradecerles por la convocatoria, a nosotras con Ceci como Estado, que nos nutrimos muchísimo de estos intercambios. Viajamos mucho y tenemos mucha relación con las organizaciones, con municipios, con la iglesia y demás, para pensar un Estado más situado. Así que, nada, agradecerles el tiempo de la escucha y la convocatoria a seguir pensándonos de manera articulada o en conjunta. Bueno, muchas gracias, Malén. Ahora tenemos unos 20 minutitos para un espacio de intercambio, preguntas, así que les voy a sugerir que vayan levantando la mano para ir ordenando la palabra, o si alguien prefiere por el chat, como les resulte más cómodo. Sí, Daniela. A ver, ahí me escuchan. ¿Cómo les va? Bueno, un poco agradecer, ¿no?, este espacio, porque bueno, yo soy catequista, como decía recién Malena, a veces la iglesia está ahí como acompañando, ¿no es cierto? En el interior de la provincia de Buenos Aires, donde muchos de los muchachos son del conurbano, ¿no es cierto? Y nosotros nos despedimos a veces en la puerta cuando se van, y nos queda como esta sensación de que cómo seguir acompañando, ¿no?, como catequistas. Entonces, esto nos sirve, por lo menos en lo personal, a mí, y después traspasarlo a mis compañeros, ¿no es cierto?, de que hay donde buscar información en este sentido, ¿no es cierto? Encontré en ustedes, esto quiero decir, un lugar donde venía a pedir ayuda. Estos chicos que después se van a volver, ponerle muchos al conurbano, ¿no es cierto?, y decirle, bueno, ahí tenés una posibilidad, existen las cooperativas, hay una esperanza, ¿no es cierto? A mí lo que me queda de este encuentro es la esperanza de que hay mucha gente haciendo algo y que nosotros nos tenemos que
poner, digamos, a la altura, estar informados como para poder acompañarlo o decir es por allá o canta al lado, ¿no? Por supuesto que eso siguen vinculadas al patronato y demás, pero bueno, nada más era eso, ¿no? Agradecer y saber que se puede tejer esta red con ustedes como para quedar conectados, para después seguir, que sean por ahí, ustedes están más allá en el territorio donde ellos van a ir a vivir, que no acá en el medio del campo, ¿no? Como estamos nosotros. Así que bueno, era eso un poco. Muchas gracias. Gracias. Daniela Luján. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Luján, yo soy trabajadora social de acá de la provincia de Salta, de lo que es la escuela primaria que funciona dentro de una unidad carcelaria de varones, que es una cárcel provincial. Y mi consulta es para Ayelén, por el tema de que, bueno, nosotros la verdad que estamos ahora en esta instancia articulando para ver el tema de la formación de alguna cooperativa. Lamentablemente, bueno, sabemos que estas políticas no tan restrictivas, sobre todo, bueno, desde hace 1 año y medio, es como que complica todo, pero nosotros, la consulta es cómo se hace para sacar la plata para afuera, o sea, el material. Yo tengo 13 años de antigüedad ya ahí en la escuela y en el penal de Villa Las Rosas. Nosotros antes, hace mucho tiempo, podíamos incluso, por ejemplo, comprarles trabajos manuales a las personas privadas de libertad, en este caso los varones siempre, pero después con los años se fue haciendo sumamente complejo incluso nosotros poder gestionar alguna venta, ¿no? Que sabemos que de repente para la familia es el trabajo manual que ellos pueden hacer ahí adentro, a veces el sustento también, ¿no es cierto? Entonces por ahí es cómo pensar, cómo se gestiona después para que el manejo del dinero, básicamente. Bueno, mansa pregunta. Es casi el tema de las cooperativas en contexto de encierro. Ahí te haría una asesoría y te invito a la asesoría de Esquina Libertad que tenemos en cooperativismo y microemprendimiento, pero para decir a grandes rasgos algunas referencias, digo esto porque, de nuevo, cada penal es un mundo, cada provincia y territorio y las posibilidades y las políticas son más factibles o menos en cada caso, entonces está bueno analizar en base a la realidad de ese territorio y los actores que identifican en ese territorio para pensar posibilidades, pero en algunos casos no lo ideal. Se pudo dejar algunos tutores o tutoras de afuera, como hacen el sistema federal, referentes familiares que puedan cobrar en nombre de esas personas o generar un criterio ahí de caja colectiva. En algunos casos se ha hecho con parte, a veces si la cooperativa tiene algunos referentes afuera o funciona dentro y afuera, pudiendo generar una caja desde la afuera para los de adentro y armando una administración colectiva. Acá en Provincia de Buenos Aires en un momento se pudieron abrir cuentas a través del Banco Provincia para, en convenio y articulado con varias instituciones, poder legalizar, blanquear ese movimiento de plata, algo que ahora está de nuevo trabado o no es tan simple, implica la articulación de varias instituciones para que eso pueda suceder. Hay también en negro, esa es la verdad, o sea, hay también toda una caja en negro de, bueno, no dejar de pensar una instancia de producción, es importante tener esas instancias. A veces, por ahí en algunos casos, no llegaban a vivir de eso en el contexto, pero sí es importante poder tener una instancia de participación colectiva, cooperativista y productiva, a veces de formación. Se piensan instancias intermedias entre pensar instancias de formación o con algunos trabajos parciales dentro de la unidad y otros fuera, armando como una estrategia ahí con familiares o organizaciones que puedan acompañar ese proceso. Pero de nuevo, cada territorio es un mundo, entonces está bueno pensar en base a las posibilidades allá, para generar un circuito que sea factible ahí. Todo lo demás son inspiraciones que pueden servir y decir, bueno, esto quizá casi se puede hacer y esto no, así fuimos tejiendo nosotros, pero
por ejemplo, hemos logrado a veces cuando son rubros que no implican una comercialización como la carpintería, ¿no? Que hay que mover un mueble, pero haces diseño digital. En el caso del diseño, por ejemplo, en algunos penales que tenían unos espacios de formación con respecto a la herramienta de comunicación, empezaron a vender servicios virtuales y se pudo legalizar todo, con cuenta, caja, referencia dentro de AFIP, con cuenta de la cooperativa, y blanquear todo ese movimiento económico a través de las cuentas de tarjetas virtuales, digamos, cuentas virtuales con celular. Porque, bueno, en provincia aparte está aprobado el celular, digamos, ¿no? Y sí, se puede reconocer todo ese circuito en algunos pequeños casos de algunas cooperativas a través de manejarlo por cuenta virtual. Esto, de nuevo, hay jurisprudencias para ir citando y creo que todo es construir a veces de manera artesanal para después poder como institucionalizar ese circuito, encontrar la respuesta en el territorio para poder mostrar ya un circuito de resolución de ese conflicto. Esa es mi mejor estrategia, y sobre todo con el servicio penitenciario, que siempre es el más difícil, dar respuestas con soluciones, no problemas sin respuesta, porque si no, no las vas a resolver nunca. Entonces es mejor ir por la propositiva, probando distintos circuitos donde se pueda como blanquear esa comercialización. Bien, bueno. Dejo los contactos ahí de la COPE, cualquier cosa. Sí, dale, muchas gracias. A vos. Bien, Sandra, que tenía levantada la mano. Hola, hola. Bueno, mi nombre es Sandra Mónica Casanova. Soy técnica universitaria en Economía Social y Solidaria, pero aparte soy docente del régimen abierto de José León Suárez, del penal de José León Suárez. Es como que es interesante este encuentro y estoy agradecida de estar acá y que me hayan invitado, porque son temas que la sociedad rechaza, ¿no? Nosotros estamos pidiendo o pensando y repensando herramientas para las personas en contexto de encierro cuando salen en libertad, donde por otro lado están pidiendo no más cárceles y bueno, penas de muerte y todas esas cosas, ¿no? Por eso que es lindo conversar acá en este grupo y me siento muy, muy a gusto. Lo que estaba pensando en la cuestión de este trabajo es que al entrar yo como docente, los estudiantes en contexto de encierro sí siempre están pensando en un trabajo cuando salen, pero el tema de lo que ellos piensan es un trabajo asalariado. Ahí viene el tema de la economía social y solidaria, ¿no? La autogestión, ¿no? El asociativismo. Y veía que hay como muchos oficios que entran ahí. Ellos les enseñan carpintería, me parece pastelería, y yo les pregunté cómo no ponen eso en valor, ¿no? Y ahí me pregunté cómo la economía social y solidaria puede articular estos recursos de saberes, ¿no? Saberes traídos y saberes aprendidos, y que cuando salen no lo ponen en valor. Siempre está en la búsqueda de alguien que les pague, ¿no? Algún patrón, como que no surge de que podría estar el autoempleo, la autogestión. Y eso me puso a pensar. Con respecto a que si es posible el cooperativismo, como nosotros decimos, es posible otra economía también, ¿no? Con respecto a herramientas, sí, es muy importante pensar el trabajo desde otras perspectivas, de un trabajo inclusivo, ¿no? Que abarque a todos, un trabajo de saberes, de solidaridad, de que todos somos iguales, la horizontalidad, de no tener patrón, ¿no? Porque de eso también se trata, son todos socios. Y estaba escuchando a la compañera Malén del Patronato Deliberado, que dice que en su equipo, ¿no? interdisciplinario, hay psicólogos, trabajadores sociales y no hay técnicos, ¿no? En economía social y solidaria. ¿Qué cosa, no? Como esta herramienta, esto de la economía social y solidaria, tendría que estar en todos estos espacios, ¿no? Esto de empezar a pensarse el trabajo desde otro lugar, ¿no?
no solo de la maximización de la ganancia, del lucro, sino de satisfacer necesidades como explica la economía social. Así que, más que nada, eran pequeños aportes que quería dar, agradecer que estamos acá pensando y repensando este tema, que me parece tan útil y que también, que tiene que ver con la vida, como dijo un compañero ahí, que tiene que ver más con las reglas de la vida, ¿no? El cooperativismo y esas cosas que incluye no solo personas en contexto de encierro, sino que en general, ¿no? Todas las personas que tenemos problemas para entrar en el campo laboral, ¿no? Este sistema de mercado, ¿no? Así que muchas gracias y me ayudó un montón todo lo que están diciendo, porque yo estoy preparando un proyecto de inserción laboral de personas en contexto de encierro, también personalmente, así que me ayudó un montón. Así que les doy las gracias, compañeros y compañeros. Me olvidé decirle, y aparte yo formo una cooperativa de técnicas en economía social y solidaria, ahí está, me olvidé decirle, ya que pasamos todo, soy integrante de una cooperativa de técnicas en economía social y solidaria, donde capacitamos, damos talleres y todo eso, así que bueno, el contacto también está ahí. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Marcelo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla, porque la verdad que en lo personal yo soy alumno de la maestría en Criminología y Seguridad Ciudadana de la UNTREF y estoy cursando ya mis últimos trayectos, prácticamente estoy con el tema de la tesis, que justamente el motivo mío es el tema de la reincidencia de mujeres. Y me tocó hacer algún análisis con relación a eso y tuve la suerte, por un conocimiento personal que tengo, de juntarme con Aníbal Natiuk, que está a cargo del Patronato de Liberados de la provincia. Y bueno, pude charlar con relación a cómo se daba toda esta cuestión de los trabajos que desde el patronato estaban llevando adelante para la reinserción social, al margen de, entrevistar a fiscales, a jueces de garantía y a las propias detenidas. Yo estoy viviendo acá en la ciudad de Junín y acá tengo una unidad justamente de mujeres, que si bien es escaso el número, me sirvió como para tener algún trato con ella en virtud de un cuestionario. Y me parece que me lleva un insumo también importante de la charla de hoy. Yo comparto plenamente la cuestión esta, no sabemos si el cooperativismo es la solución. Lo que no me cabe ninguna duda, que si no lo hacemos, eso seguro no va a ser solución si no hacemos nada al respecto con relación a eso. Entonces, nos parece muy bien, creo yo. Y si es que, como decía Matías al comienzo, nos queda claro que si lo que buscamos es reinsertar, no sé si debería ser ese el término, pero reinsertar, resociabilizar, etcétera, a la persona, por lo menos eso tiende en la búsqueda de la ley de ejecución penal, tanto nacional como provincial, seguramente en los términos actuales la cárcel no ayuda a eso, ¿sí? Y si no buscamos algunas medidas alternativas para que la gente no vuelva a delinquir, vamos a tener un problema. Así que bienvenido todo este aporte que nos han dado y me lo llevo como insumo, por supuesto. Gracias, Marcelo. No sé si hay alguien que quiere hacer una intervención, pregunta antes de pasarle la palabra de vuelta a quienes expusieron, por si quieren hacer un cierre. Sí, Sofía. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo trabajo en el Patronato de Liberados de Salta y mi pregunta es para las compañeras del Patronato de Liberados bonaerense, que no sé si me perdí o no entendí, pero la pregunta es los recursos para este primer kit para emprendedores o para organizaciones, ¿son del patronato o de dónde son los recursos, digamos? Esa es mi pregunta. Sí, son recursos del patronato. Buenísimo.
bien para saber por qué es diferente, digamos, a nuestra asignación presupuestaria y todo lo demás. Bárbaro, gracias. Perdón, le sumo también, son recursos, digamos, el Formar tiene como este kit de recursos, tanto por rubro, por ahí son tipo kit de herramientas, fueron pensados así, herramientas estratégicas para el funcionamiento de un espacio productivo, y al mismo tiempo a lo que apunta y se propone desde un inicio, es a pensar en herramientas técnicas de acompañamiento de los espacios productivos, o formativos, o sociocomunitarios. Eso, en el marco de la gestión, demanda mucho tiempo, mucha formación, mucho trabajo. Entonces, en esta instancia, por ahí lo que nos encontramos fue en la gestión del programa y la gestión de los recursos, y en la necesidad de la articulación, de profundizar las articulaciones con los actores, las universidades, los espacios de formación local, las ONG y demás, para, digamos, acompañar técnicamente en lo que sería los procesos de producción, la comercialización, los procesos administrativos y demás. Pero bueno, lo sumo porque a mí me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos en la política pública, digamos, que la política pública, tal como lo dijo el compañero al inicio, hasta tanto la reincidencia no sea cero, la política pública debe seguir resignificándose y demás, lo que necesita es seguir fortaleciéndose y, digamos, y sola, o sea, el Estado solo no puede, salvo que, bueno, tenga un super mega equipo de trabajo, y sabemos que en este contexto los estados van cada vez más chicos, se van achicando. Sí necesitamos la articulación con actores estratégicos y sobre todo con las universidades, que dan una gran mano, digamos, no solo para acompañar, sino también para sistematizar la información, como fue en el caso, en este caso, el Observatorio de Políticas de Seguridad nos está dando una mano a nosotros. Así que son las dos cosas, no es entrega de equipamientos nomás, es acompañamiento técnico. Hay que pensar la política y las intervenciones desde una perspectiva integral, porque si no nos quedamos con una pata, digamos, y puede fallar en ese sentido. Así que nada, me sumé ahí a la respuesta. Gracias, compañeras. Bueno, ¿alguna pregunta, intervención más? Si no, sí, si alguna de las, porque Matías entiendo que ya se fue, pero bueno, no sé si, Malén, ¿querés hacer algún cierre después de que agregue alguna cuestión? Ayelén, Jorgelina, perdón, quieren recoger alguna de las preguntas o alguna cuestión, ahí les dejamos la página de YouTube del Centro de Estudios, donde se va a subir la grabación. Después les podemos mandar también por mail, al mismo donde les mandamos el link para ingresar hoy, el informe, que está subido también a la página del Centro de Estudios. Bueno, no sé, Jorge, si vos querés agregar algo o sí. Sí, una breve reflexión respecto de, porque por ahí es como que nosotras no respondimos tanto de manera directa a la pregunta con la que disparamos el encuentro, y las reflexiones de Sandra me hicieron pensar acerca de, bueno, cuál es la particularidad de la autogestión, del cooperativismo, como estrategia de inclusión laboral para personas que pasaron por contexto de encierro o que están todavía en contexto de encierro, ¿no? Por un lado, entiendo de que en el contexto socioeconómico que vivimos en nuestro país y que venimos, en realidad, que se viene dando con el cambio del modelo productivo y de la forma de acumulación del capitalismo, cada vez más es necesario, digamos, que se puedan desarrollar, mejorar y optimizar estas formas de trabajo que no son en relación de dependencia, porque claramente el mercado no está ofreciendo una cantidad, digamos, de empleos, de trabajos en condiciones dignas, todo lo contrario. Tenemos cada vez más situaciones donde las personas muchas veces trabajan para otros de manera subordinada, pero de forma encubierta, ¿no? Porque
todos los sistemas actuales de trabajo por plataformas y demás, y se dan nuevas formas de explotación del trabajo. Entonces, en este sentido, me parece, y contrastando un poco con esa experiencia, como caracterizaba a Matías al principio, de las instituciones carcelarias como lugares donde hay mucha violencia y jerarquías, pero a la vez también se aprende mucho de cooperación, que la propuesta del cooperativismo puede dar como un paño, digamos, para poder desarrollar y extender esa experiencia de tener que cooperar y convivir con otros en un modo de trabajo que genera lazo social, que genera la idea esta de complementariedad en los trabajos, en lo que sabemos hacer, en lo que nos gusta. Esto que decía Sandra antes, ¿no? Tienen oficios, pero por ahí es una lástima que no lo vean como un valor. Bueno, en el cooperativismo eso tiene valor, porque además se complementa con lo que hace el otro, la otra, y también te da la posibilidad de tomar participación en las decisiones, digamos, de ser parte de sacar la voz, de poder dar tu punto de vista y de construir otra convivencia, ¿no? Por todos esos motivos me parece que es una forma, si se quiere, deseable como para poder acompañar siempre la política pública y también desde la universidad que podamos apoyar como forma de integración al trabajo y por todo lo que dijimos anteriormente. No es casual que en esas formas también se hayan desarrollado estos andamiajes, estos modos de cercanía, de proximidad hacia las personas e interés permanente hacia la comunidad, que son cooperativas que se conforman y que no se olvidan nunca de lo que atravesaron en su momento y que vuelven a ese lugar a llevar otra alternativa, ¿no? Así que me parece, por todos esos motivos, que es una forma preferible. Bueno, le paso la palabra a Ye, para que cierre, si querés. Sí, no, coincido con lo que decís. Agrego que es real que estamos en un contexto que quizá tenemos medio una campaña mediática en contra del cooperativismo y de las cosas que trabajamos, particularmente todos quienes trabajamos en este sector, digamos, no estamos quizá en el mejor momento en lo mediático, pero hay una realidad fáctica y real y concreta, que es la respuesta que hace muchísimos años vienen dando las cooperativas al sector, y esto lo digo quizás más desde mi lado de cooperativista y no tanto solo por el trabajo de relevamiento en sí mismo y toda la información que pudimos recabar de ahí, sino con 15 años de construir Esquina Libertad con mis compañeros, de construir una federación en el sector y de haber padecido 15 años la cárcel como familiar también. Desde todas esas aristas, sin duda creo que el cooperativismo es la respuesta para construir la inclusión, que en estos 15 años no vimos otra herramienta que diera respuesta al nivel que dan las cooperativas en tanto la inclusión laboral, social, el acompañamiento interdisciplinario en todas las aristas, como un poco quedó demostrado también en el relevamiento. No es solo pensar a la cooperativa en términos también estrictamente comerciales, esto lo que decíamos, que también hace a todo ese universo necesario de contención cuando se sale del encierro, las huellas en la salud, en lo vincular, en la familia, en lo habitacional, en lo alimentario. O sea, son muchas las aristas que las cooperativas terminan abordando por tratar de construir ese puente hacia la inclusión productiva, y al menos en Esquina Libertad el 95% de las personas que pasaron por Esquina Libertad no reinciden versus el sistema formal con el 40% de reincidencia, y es algo de lo que también pudimos relevar de las otras cooperativas, ¿no? Sin ser yo de las otras cooperativas, voy a hablar de la mía, pero también pudimos ver eso, ¿no? En cuanto aparecen las cooperativas, cambia sustancialmente los grados de reincidencia y son espacios de contención, de estrategia, de generar redes para la comercialización, que si no volvemos a ese sistema roto y fragmentado que es lo que nos llevó a la cárcel. Entonces, poder reconstruir ese tejido, creo que las cooperativas son
una herramienta fundamental en el proceso de inclusión y ha cambiado también la vida dentro del encierro, no solamente afuera, sino cuando también se trabaja en el encierro, cambia circunstancialmente las cuestiones vinculares, la violencia, la formación, el oficio, la pertenencia, la posibilidad de pensar un futuro posible, básicamente porque la cárcel no construye eso. Entonces, es necesario que aparezcan otras organizaciones, instituciones, personas, cooperativas que den esa posibilidad real, porque cuando se construye esa idea de posibilidad es cuando empiezan a suceder otras cosas, porque después es hostil igual, es difícil igual y hay un montón de palos en el camino, pero no es imposible y creo que tras poder transmitir eso y poder mostrar ejemplos sobre eso es lo que empuja a que esto siga creciendo y dé mayor respuesta al sector, incluso más allá de quizá las políticas en términos nacionales que existen hoy, bastante en contra, pero que seguimos siendo el sector que da respuesta más allá de eso, incluso en la crisis, incluso en la caída de las ventas, es un espacio de confianza, de contención y de estrategia, y me parece importante también de lo que decían, varios lo nombraron al principio, también las otras intervenciones, los principios del cooperativismo. Si vamos a trabajar por la inclusión social, qué mejor que abanderarnos del principio del cooperativismo, de la ayuda mutua, de la solidaridad, de la formación permanente y demás, para construir esos puentes a la inclusión, sino en qué inclusión estamos pensando, de qué manera y a qué sociedad, y teniendo también el contexto de que sí existe una ley de cupo laboral que no se cumple, que es muy difícil de aplicar y que tampoco puede llegar a la total de la población que necesitamos y que encima cada día va en crecimiento la población carcelaria, por lo cual más es importante pensar en estas cosas, construir estrategias, ser creativos, tejer redes, construir alianzas y apostar en las cooperativas como un espacio real para construir ese puente hacia la inclusión y hacia una vida diferente. Eso también no quería dejar de decir y agradecer de nuevo a la UNTREF y a todos los expositores que compartieron y a todos quienes se conectaron hasta esta hora, porque no es sin todos nosotros compartiendo que podamos hacer algo diferente sobre esto, así que más que agradecida. Bueno, muchas gracias, Aye. Bueno, muchas gracias a todos por participar y les mandamos después el informe. Sí, Mauricio, ya, no sé si levantaste sin querer la mano. Entiendo que sí, me parece, cuando estás desilenciando. Así que bueno, dicho esto entonces, mandamos un saludo a todos, gracias por participar y después les enviamos el informe. Gracias. Chao, Chau. Saludos a Gracias. todos. Saludos a todos. Chao, hasta luego. Gracias, muchas Chao, gracias. Gracias. Gracias.